Bienvenidos a todos a esta clase introductoria de fraseología, particularmente fraseología española. Entonces, en esta clase vamos a tratar de abarcar lo que es la definición de la fraseología como tal y de sus unidades. Vamos a tratar de desarrollar un poquito lo que son las características principales que tienen las unidades fraseológicas, diferenciándose de otro tipo de léxico que tenemos, ¿no? Entonces, empecemos. Manos a la obra. La fraseología y las unidades fraseológicas. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué es la fraseología. Tal vez muchos de ustedes hayan escuchado o tal vez no este término, y es una área de la lingüística que no ha sido o está siendo en realidad estudiada. Bueno, recientemente está siendo estudiada. Anteriormente ha habido investigaciones en el ámbito anglosajón o ruso sobre fraseología, pero en lengua castellana es prácticamente moderno, ¿no? Tenemos recién estudios que puedan abarcar y tal vez generalizar un poquito lo que es la terminología fraseológica. Bien, para definir, vamos a empezar con lo que nos dice la Real Academia de la Lengua. En su definición, como primera acepción tenemos que es parte de la lingüística que estudia las frases, los refranes, los modismos, los proverbios y otras unidades de sintaxis total o parcialmente fijas. Como podemos leer y observar en la definición, para la RAE, la sintaxis total y parcialmente fija es un rasgo primordial que va a definir en sí lo que es la unidad de estudio de la fraseología. Posteriormente vamos a ver que este término o en sí esta característica puede o no puede darse, pero eso lo vamos a ir desarrollando en las siguientes diapositivas, ¿sí? También me gustaría mencionar una definición que ha sido bastante aceptada y también una de las referentes en lo que es lengua castellana y es Gloria Corpas Pastor. Ella es una filóloga de lengua inglesa que realizó su doctorado en fraseología justamente y uno de sus libros más importantes es Fraseología, el Manual de Fraseología Española, justamente donde trata de condensar muchas de las teorías que han habido hasta ese momento de lo que son, de lo que es en sí la fraseología. Y bueno, ella define que el objeto de estudio de la fraseología van a ser las unidades fraseológicas, las cuales son unidades léxicas que van a estar formadas por dos palabras gráficas en su límite inferior y en cuyo límite superior va a ser la oración compuesta. ¿Qué nos quiere decir límite inferior y límite superior? Las unidades fraseológicas para Corpas Pastor debe estar compuesta de dos o más lexemas, es decir, de dos o más palabras, para que sean consideradas unidades fraseológicas. Sin embargo, ella justamente aclara en su texto que esta característica no incluiría entonces a las colocaciones, que en muchas clasificaciones se han dado, han sido parte las las colocaciones en la clasificación de las unidades fraseológicas, es decir, como unidades fraseológicas. Y como sabemos, las colocaciones eh, no tienen necesariamente o no constituyen necesariamente dos palabras. Entonces, para ella es importante que una unidad fraseológica esté compuesta por mínimo dos palabras y un máximo es la oración compuesta. ¿Qué se refiere con oración compuesta? Oraciones que van a tener sujeto y complementos, ¿no? Y prácticamente en esta definición nos dice, bueno, abarca en sí lo que son los refranes, las paremias o los enunciados fraseológicos. Bien, posteriormente vamos a ver en el siguiente tema eh, lo que son las clasificaciones de las unidades fraseológicas por diferentes autores, ¿no? Corpas Pastor es una de las principales autoras que se toma de referencia en fraseología, particularmente en fraseología de lengua española. Entonces,
¿Qué son las unidades fraseológicas? Tenemos que definir, ¿no?, la unidad de estudio de la fraseología. Bueno, vamos a tomar justamente la definición de Corpás-Pastor, unida a la definición que ella ha logrado recabar y justamente que es la de Zuluaga, que es un lingüista español que ha investigado anteriormente a Corpás, ha sido uno de los primeros o pioneros en el área investigando sobre fraseología. Entonces él ya tenía como una idea, pero todavía no muy definida, ¿no?, de lo que es la fraseología. Entonces, Corpás-Pastor condensa, como les había mencionado anteriormente, diferentes visiones, diferentes teorías y diferentes formas de definir y de redefinir lo que es la fraseología y las unidades fraseológicas. Para lo que ella utiliza, como les decía, el término unidades fraseológicas para referirse a la unidad de estudio de la fraseología. Antes de esta frase en sí o de esta definición como unidad fraseológica se utilizaban unidades pluriverbales, por ejemplo. Era una forma de referirse a las unidades fraseológicas como tal por otros autores. O unidades lexemáticas o unidades pluriverbales, etc. Ella considera que unidades fraseológicas define mejor lo que es el rango de estudio de la fraseología, justamente porque estas van a estar definidas en sí por características específicas, ¿no?, que solo van a tener las unidades fraseológicas como tal. A partir de este momento voy a utilizar mucho la abreviatura UFS, unidades fraseológicas, para que no sea muy repetitivo, no todo el tiempo unidades fraseológicas. Entonces, estas son unidades lexemáticas que, para ser consideradas como unidades de estudio de la fraseología, deben tener en su estructura 2 o más palabras, siendo así, en términos de Zuluaga, una combinación fija de palabras, es decir, que con cierta estabilidad y convencionalización a la hora de ser reproducidas. Aquí estamos con 2 o 3 características de las unidades fraseológicas que posteriormente vamos a ir desarrollando, ¿sí?, en la siguiente justamente diapositiva. ¿Cuáles son las principales características de las unidades fraseológicas? Bien, tenemos 4 principales: la frecuencia, la institucionalización, la fijación y la idiomaticidad. Vamos a empezar por la primera, la frecuencia. Nosotros en lingüística tenemos, como ya saben, el término frecuencia de aparición particularmente para referirnos a aquellos lexemas o palabras que sean reproducidas constantemente en el discurso, ¿no? Cuando se hace investigación en lingüística y queremos determinar la frecuencia de determinados lexemas, determinadas estructuras, nosotros hablamos de la aparición de estos dentro del discurso. Pero para la fraseología no podemos hablar de solo la frecuencia de aparición de una palabra, sino de coaparición, porque justamente estamos hablando de unidades, de frases que van a tener 2 o más palabras. Entonces, por eso es frecuencia de coaparición. En primer lugar, para analizar un poquito lo que es la frecuencia y lo importante que es en la fraseología, la frecuencia determina en sí el uso, ¿no? Y posteriormente vamos a ir viendo que tiene relación con las otras características. Pero la frecuencia de coaparición se refiere prácticamente a que los miembros de la unidad fraseológica van a aparecer, ¿no?, juntos. A eso se refiere. ¿Qué frecuencia hay? Ahorita les voy a un poquito ejemplificar esta parte para que se pueda entender a lo que me refiero. Y también tenemos la frecuencia de uso, es decir, el uso en sí de la unidad como tal en el discurso. O sea, cuál es la frecuencia que las personas utilizan una determinada unidad fraseológica. Bien.
Vamos a tomar un ejemplo para un poquito sintetizar lo que es la frecuencia. Esta unidad fraseológica, tomar el pelo. Creo que podemos observar en las imágenes, tenemos dos, un significado literal y un significado idiomático eh, o figurativo traslaticio, ¿no? Esta es una locución verbal en sí, es una unidad fraseológica formada principalmente por un verbo unido a un sintagma nominal, el pelo. Bien, para definir lo que, como ya les había mencionado, que es la frecuencia, tenemos que preguntarnos, ¿qué tan frecuente es escuchar esta frase? Si hablamos de la frecuencia de coaparición, nos estamos refiriendo a que estos lexemas aparecen, el tomar pelo, pero cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en pelo, en nuestro léxico mental, nosotros vamos a referirnos o la referencia de pelo va a ser exactamente a tomar. Es decir, que alguien va a decir tomar el pelo. Es la primera frase que se le va a venir a la cabeza. Puede ser que tomar, por ejemplo, cuando alguien dice tomar, ¿a qué te recuerda o a qué frase más o menos a qué frase te rememora, ¿no? Entonces, puede decir a tomar el pelo o puede ser a de armas tomar. Entonces, esa otra frase. A eso se refiere la frecuencia de coaparición. Es decir, cuán frecuente es que un lexema sea referido a otro de la unidad fraseológica y cuando todos estos están unidos o tienen una referencia mutua, entonces tiene una alta frecuencia de coaparición de estos elementos. Ahora, cuando estamos hablando de la frecuencia de uso, nos referimos a que tomar el pelo es una frase que nos va a remitir directamente al significado, obviamente, y va a ser usada en un contexto, en los contextos que se crean adecuados, ¿no? Entonces, esa es la frecuencia de uso. Ahora, en cuanto a la segunda característica, tenemos que hablar de la institucionalización. Y bueno, ¿qué es la institucionalización? Va a condensar en sí lo que es el uso, la repetición y la frecuencia. Justamente como se ve en la imagen, estas tres características nos va a dar la legitimidad y eso va a dar origen a la institucionalización o convencionalización. Nosotros sabemos por definición de que la lengua es convencional. La lengua no es así porque sí. La lengua está dentro de un contexto, está dentro de una sociedad y dentro de una cultura. Por lo tanto, tiene que ser legítimamente aceptada. Cualquier cambio que se realice, cualquier significado que se cree, cualquier palabra que se cree o nueva palabra que se cree, necesita ser convencionalizada. Si no lo es, entonces no es aceptada y se va a formar jergas, se van a formar argots, etc. Entonces, el uso de una unidad fraseológica va a dar lugar a la repetición constante. Los hablantes van a empezar a repetirlas, las van a reproducir y de esta forma se va a generar una frecuencia que va a aparecer, como ya habíamos mencionado anteriormente, en el discurso. Va a aparecer ya sea como elementos que nos van a referir de lexemas que se van a referir entre ellos o van a aparecer como estructura, como frase como tal. Bien, entonces el uso, la repetición y la frecuencia van a ayudar a la convencionalización o institucionalización de la unidad fraseológica. ¿Qué queremos decir? En resumidas cuentas, todo lo que les dije es que una unidad fraseológica debe ser aceptada por la comunidad hablante y puede ser de esta forma reproducida con mayor facilidad. Esto da lugar a lo que es justamente otra característica de las unidades fraseológicas, que es la fijación. Y esta va a ser parte o va a formar parte del léxico que va a ser reproducido en el discurso. Se han hecho un montón de investigaciones sobre la frecuencia de aparición justamente de las unidades fraseológicas dentro del discurso.
Un estudio, por ejemplo, de Barker y Sorkus sobre el inglés canadiense ha demostrado una altísima frecuencia de aparición de estas unidades, dando lugar a que se registra una de estas expresiones o una unidad fraseológica por cada 5 palabras emitidas. Si nos damos cuenta, la frecuencia de aparición de las unidades fraseológicas es alta dentro de nuestro discurso. ¿Por qué? ¿Por qué nos preguntamos? Porque las unidades fraseológicas, a diferencia de cualquier otro lexema, son muy expresivas y son pragmáticas. Posteriormente vamos a ir desarrollando un poquito más lo que es la pragmática en fraseología, que es un tema muy interesante porque es la forma en la que decimos lo que esperamos, nuestras intenciones, etc. Entonces, esta frecuencia ¿no? de uso que se da es porque está convencionalizado y muchas veces incluso utilizamos unidades fraseológicas por economía lingüística. No queremos decir toda una frase, digamos que no me gusta salir los domingos porque, no sé, hay mucha gente en los cines. Y digo, qué lata salir los domingos. Dije ya, qué lata, y ya entendieron que tengo una predisposición o estoy muy negativa respecto a salir los domingos, ¿no? Entonces se dan cuenta que la unidad fraseológica como tal es muy expresiva y económicamente lingüística. Bien, ahora tenemos que ir a la tercera característica, que era justamente un ratito retomando la definición de la RAE, cuando nos hablaba de sintaxis fija, se refiere a esta característica, a la estabilidad o fijación. Bien, para hablar de fijación tenemos que preguntarnos, ¿qué es fijación? Esta es una propiedad de ciertas expresiones que al ser reproducidas en hablar son como combinaciones previamente hechas. Es decir, nosotros ya no pensamos en estructurar nuestra oración, simplemente la reproducimos tal cual. Cuando uno dice el perro ladra, perro que ladra no muerde, nosotros ya está en nuestra cabeza, está en nuestra memoria y por lo tanto solo lo repetimos. Conocemos el significado, la frase sale tal cual y esa es la fijación, ¿sí? Esta fijación es arbitraria. ¿Por qué? Porque está establecida por el uso. Pero esta no es homogénea en todos los hablantes. ¿A qué se refiere esto? Que cuando yo digo esta frase, perro que ladra no muerde, puede ser que una persona no conozca esta frase, pese a ser hablante de lengua castellana, y me diga no sé qué significa. Les ha debido pasar alguna vez que dicen alguna frase o escuchan alguna frase y dicen, ay, no la conocía y qué significado tiene. Por ejemplo, a mí me pasó, ¿no? con una de mis tías que me dijo, voy a ir con mi música a otro lado. Y yo decía, ¿qué es irse con su música a otro lado? No le entendía. No, es que hablo mucho, entonces me voy a ir para no molestarte a otro lugar, para como que dejarme tranquila, ¿no? Entonces aprendí una nueva frase y muchas veces estas frases están determinadas por edades, ¿no? Los grupos eh, de personas adultas de los 60 para adelante usan un determinado corpus de unidades fraseológicas, diferencia de los de 30, 40, 20, de 15 años, etcétera. O sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, por eso dice que esta fijación muchas veces incluso se da que una unidad fraseológica cambia con el tiempo, ¿no? Se modifica por por cierta influencia que puede haber. Y obviamente está la creatividad también del hablante, porque muchas veces se modifican las frases para generar más impacto, ¿no? Para que la frase sea mucho más expresiva de lo que es. Bien, para definir un poquito lo que es la fijación, tenemos que remitirnos a Thun. Él realizó una caracterización muy interesante de la fijación. Es una justamente que maneja corpus y que me pareció muy interesante que ustedes la conozcan porque es necesaria, ¿no? Él nos habla de la fijación interna y la fijación externa. Bien, si hablamos de la fijación interna, nos va a remitir a dos.
a la material y a la de contenido. La material, obviamente, fonética, fonológica, y a la de contenido, semántica. Cuando nos referimos a que la unidad fraseológica va a tener una fijación interna, material, nos estamos refiriendo a que esta unidad se va a repetir con sus mismos fonemas o sonidos y con sus mismas categorías gramaticales. En la frase que les había tomado de ejemplo de frecuencia, tomar el pelo, está un verbo y un sintagma nominal, determinante más nombre. Entonces, siempre la frase se va a mantener como verbo, el sintagma nominal compuesto por determinante y nombre. Entonces, esa es la fijación material, ¿sí? Las categorías gramaticales y los sonidos como tal, no diré, no sé, le pondré pomaré, digamos. No puedo cambiar, es tomaré o tomaré el pelo, ¿entienden? Y de contenido, y a mi parecer, ¿no? Desde mi punto de vista, esta es una de la fijación, tal vez una de las más importantes que hay, si bien también se modifica con el paso del tiempo, muchas veces generacionalmente se modifican las frases, como había mencionado anteriormente. Esta me parece que es la más difícil de modificar, que muchas unidades van a mantener su significado, tal vez no en su totalidad, pero van a mantener este significado que se tiene, ¿no? De la unidad fraseológica, que va de definir en realidad, porque muchas veces tienen significado figurativo, entonces se define a través de, de ellas, ¿no? De las frases y de la semántica como tal. Por otro lado, nos dice que hay una fijación externa y esta la divide en tres: la situacional, la analítica y la pasemática. Bien, cuando dice situacional, ¿a qué se refiere? A esta fijación que va a venir determinada por situaciones sociales. Es decir, por ejemplo, digo, encantado de conocerle o encantado de conocerte a una persona, ¿no? Esta frase voy a utilizarla sí o sí cuando conozco a alguien por primera vez. No puedo decir encantado de conocerte a un amigo que ya tengo de muchos años. Lo voy a mirar y le voy a decir, hola, encantado de conocerte. Y me va a decir, ¿qué? ¿Te estás haciendo la burla de mí? ¿Estás fingiendo que no me conoces? Incluso da lugar a ese tipo de reacciones el usar una unidad fraseológica mal, digamos, o contextualmente equivocado. Entonces, nosotros siempre vamos a utilizar encantado de conocerte cuando conocemos a alguien por primera vez, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con situacional. Nosotros tenemos determinados patrones para utilizar las frases en determinados contextos. Particularmente, más allá de las colocaciones, las locuciones, son los enunciados fraseológicos y particularmente los pragmáticos que tienen esta fijación situacional. Porque justamente cuando decimos chao, adiós, hasta luego, un gusto, un cordial saludo, saludos, etcétera, son unidades que se van a manejar en un determinado contexto, ¿no? Por eso son situacionales. Bien, cuando nos referimos a la fijación analítica, nos estamos refiriendo a esas unidades fraseológicas que están determinadas por el análisis ya establecido del mundo y por lo tanto está determinada por ciertas áreas de conocimiento. En esta área, por ejemplo, voy a tomar un ejemplo random, tal vez como nervio motor, que en medicina se utiliza bastante y ellos lo utilizan, ¿no? En el área se utiliza bastante, entonces es conocida. O por ejemplo, una frase que aprendí recientemente, que es conflicto terminado, que se utiliza en aeronáutica para señalar una, perdón, como la aprendí recién, como una autocorrección ayudada, me imagino, bueno, no me imagino, lo que dice su definición es que cuando el piloto y el copiloto dan aviso a la torre de que está todo bien y de que tal vez ha salido mal algo o tenían algún problema en el avión y ellos dicen conflicto terminado, como que la corrección se realizó y está todo bien, ¿no? Nosotros diríamos está todo bien, pero ellos dicen conflicto terminado.
para decir lo mismo. Y la pasemática es la fijación originada por el empleo de determinadas unidades lingüísticas según el papel del hablante en el acto comunicativo, ¿no? Como ya había mencionado anteriormente, la situacional, no podemos decir, digamos, si alguien dice, ¿cómo estás? Y yo le voy a decir, chao. Se dan cuenta que no puedo seguir ese ritmo, la conversación ya no sigue. Y si bien se ha dado muchas veces, puede ser que alguien no quiera hablarte y simplemente te dice chao. Pero esta fijación y el mismo hecho de la pragmática nos exige, ¿no?, seguir con el desarrollo de lo que es la situación comunicativa, el contexto comunicativo. Entonces, esa pasemática se refiere a eso, ¿no? Al papel del hablante en el discurso. ¿Qué tipo de unidades va a utilizar según el discurso lo requiera? Bien, vamos a ir con la característica número 4, la última, que es la idiomaticidad. ¿Qué es la idiomaticidad? ¿Sí? La tenemos que definir como una propiedad semántica, la cual posee no todas las unidades fraseológicas. Es decir, que esta propiedad puede darse como no. ¿Y qué significa? Que el significado global de dicha unidad no es deducible por el significado aislado de cada uno de sus lexemas o elementos. Es decir, que cuando nosotros decimos, por ejemplo, no dar el brazo a torcer, ¿qué estamos queriendo decir? Hay un significado, como ya había mencionado antes, en tomar el pelo literal, y hay un significado traslaticio o idiomático. No tomamos esa frase literalmente, a eso se refiere. Cuando nosotros no dar el brazo a torcer, no nos referimos a alguien que está torciéndose el brazo, ¿no? Es por eso que no es literal, a eso se refiere, que el significado no va a ser literal, porque no es deducible a partir del significado aislado de cada palabra que conforma la unidad fraseológica. Vamos a poner un ejemplo. Echar un ojo. Si ven, la imagen nos remite a un significado literal, ¿no? Como echar un ojo, como si los ojos se pudieran echar. Pero, ¿qué quiere decir esta frase? Me gustaría mucho estar en una clase presencial para que ustedes puedan responderme. Tal vez alguno tiene algún otro significado, porque eso es lo más interesante de la fraseología, que muchos no conocemos o no tenemos la misma referencia de las frases. Muchas veces cambian incluso su estructura, y eso vamos a ver en el último apartado, pero el significado también puede modificar. ¿Sí? La definición más común es observar, mirar algo con detenimiento. Eso es echar un ojo. Le vas a echar un ojito, por favor. Y se dan cuenta, esta unidad fraseológica no solo es usada como para observar objetos, puede ser que incluso personas, ¿no? Vas a echar un ojo. Vas a ver qué hace. Si le vas a echar un ojo, por favor. Entonces, se dan cuenta, esto es la idiomaticidad. No es un significado literal como en la imagen, sino es un significado idiomático. Otro ejemplo. Llorar como una Magdalena. Esta creo que es bastante común. Se usa mucho. Y creo que no sé si todos conocen las magdalenas o si las definen o las conocen como magdalenas como tal, sino más bien como, como muffins, ¿no? Yo la conozco como muffins, pero magdalenas es el nombre en español, así que utilicemos el nombre en español. Llorar como una magdalena significa llorar mucho o desconsoladamente, ¿sí? Una magdalena no lloraría, no es un quequecito, no lloran, los queques no lloran, pero cuando nosotros decimos llorar como una Magdalena, justamente aquí hay doble referencia, si se dan cuenta, porque esta frase tiene un origen bíblico, no es un tanto moderno o literal como la Magdalena. Las Magdalenas se han debido crear recientemente, no sé exactamente, pero si se crearon, no son muy antiguas a diferencia de la Biblia. Entonces Magdalena hace referencia justamente a María Magdalena, ¿no? Y la forma en la que ella lloraba cuando Jesús fue crucificado, ¿no?
Entonces tiene esa referencia y hay muchas unidades fraseológicas que también tienen este contexto como histórico y es muy interesante también conocer de dónde vienen las frases y cómo fueron modificándose. Como les decía, un hablante de unos 50, 60 años va a tener como referente Magdalena a María Magdalena de la Biblia, pero tal vez un millennial, uno de los 20 años para adelante o 15, 20, me va a referir a una Magdalena, a un quequecito. Entonces, es así, es muy interesante cómo las unidades fraseológicas vienen determinadas contextualmente e históricamente, ¿no? Otro ejemplo, hablar por los codos. Creo que esta es bastante común en nuestro contexto y como se habrán dado cuenta, no es literal. Es idiomática. Los codos no hablan. Entonces, nos damos cuenta a través de los ejemplos que les he mostrado que el significado denotativo, figurativo o traslaticio es idiomático, ¿sí? Como el de la imagen, la planta del pie. Esta, por ejemplo, es una locución nominal, planta del pie. Y la vamos a ir desarrollando después con características particulares de cada unidad para hacer un análisis lingüístico y fraseológico de estas, ¿ya? Pero eso lo vamos a hacer posteriormente. Estos significados son producto de procesos muchas veces metafóricos o metonímicos o ambos conjuntamente. Como ya les había mencionado de la Magdalena, por ejemplo, cómo ha sufrido un cambio de un sentido metafórico y también metonímico, ¿no? No todas las unidades fraseológicas son idiomáticas. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Hay muchas unidades que son literales, pero que están fijadas y que van a tener la frecuencia de uso. Muchas de ellas, como les decía, en la clasificación de algunos autores entran las colocaciones. Y por ejemplo, las colocaciones, al ser elementos sintácticos, prácticamente de orden sintáctico y discursivo, no son idiomáticas. La mayoría son sintácticas. Bien, vamos a ir con una característica que no la puse al inicio. En sí, más que una característica, diría que es una forma de tal vez definir contextualmente las unidades fraseológicas, la variación y sus variantes. Tenemos que determinar muy bien la diferencia entre variación y determinantes. Un ejemplo, pasar la noche en blanco, pasar la noche en vela, no pegar un ojo. Me gustaría hacer ahorita una encuesta a quienes conocen como pasar la noche en blanco, pasar la noche en vela o no pegar el ojo, como una definición a no poder dormir, ¿no? De tener insomnio por diferentes razones, ¿no? Puede ser preocupación, por, no sé, muchas cosas que hacer, etcétera. Si nos damos cuenta aquí, tenemos variantes, ¿sí? Entonces, tenemos que definir qué es la variación. Oh, se movió. Bueno, perdón, se movió la diapositiva. La variación es un término que en lingüística se va a utilizar para las alternativas lexicales que tiene un lexema o una frase, ¿sí? Estas variaciones se pueden dar por diferentes motivos, diatópicos, diastráticos, diafásicos, por lugares, por estatus sociales o por contextos sociales como tal. Estas unidades fraseológicas presentan cierta variación léxica, dando lugar a variantes de la misma unidad fraseológica, ¿sí? Entonces, definamos, ¿qué es variación? ¿Sí? La variación es un término... está repetido. Perdón, no lo borré el otro. Bien, sigamos. Las variantes, bueno, ahora ya que definimos variación, vamos a definir variantes y es en la que dos unidades fraseológicas para que dos unidades fraseológicas, sean consideradas variantes, deben darse dentro de la misma lengua.
no deben presentar diferencia de significado, ser libres e independientes en todos los contextos en los cuales aparecen, siendo estructuralmente fijas, como les había mencionado, característica unidad fraseológica. Bien, todo queda en casa, todo queda en familia. Esta es una variante de una misma unidad fraseológica. Lo que está en X, todo queda en el hogar, nos quiere decir que cuando nosotros utilizamos el lexema hogar, la unidad ya pierde su rasgo o pierde su categoría como unidad fraseológica. Si nos damos cuenta, casa y familia mantienen cierta relación y es por eso que pueden ser consideradas como variantes de una misma unidad fraseológica, porque mantienen el significado y de alguna forma mantienen su estructura como tal. Solo cambia la palabra de referencia, ¿no? Casa y familia. Bien, también tenemos que hablar de las modificaciones. Estas variantes que les había mencionado anteriormente en todo queda en casa, todo queda en familia, no deben confundirse con las modificaciones. Y estas son modificaciones creativas de las unidades fraseológicas. Muchas veces, cuanto mayor es la fijación que tiene la unidad fraseológica, tiene más posibilidades de que sufran modificación en el discurso. Sé que suena un poco contradictorio. Uno dice, si es más fijo, entonces, ¿por qué cambia? Y nosotros decimos, los lingüistas debemos decir, porque es tan fija la frase que un hablante va a reconocer al momento que hay una modificación en la frase. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Lo malo conocido nunca es mejor que lo bueno por conocer. Nosotros, ¿cómo conocemos esta frase? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Esa es la frase original, ¿no? Pero nosotros aquí podemos reconocer que se ha agregado otras palabras, ahí hay un adverbio en rojo, hay una frase, hay un sintagma preposicional por conocer, no sé, es mejor, como un sintagma verbal, que lo han agregado, ¿no? Entonces se nota. Aparte que aquí la tipografía de letra ayuda también, ¿no? Pero muchas veces estas modificaciones creativas, ¿qué es lo que se busca? Llegar al hablante o al que se quiere llegar con el mensaje de otra forma, ¿no? Como que preste atención a lo que se está diciendo. Y por eso, como se define, son modificaciones que van a ser creativas, ¿no? Bien. Me gustaría terminar con no por mucho madrugar amanece más temprano. Este refrán, que es muy cierto. Así que espero que hayan disfrutado de esta primera clase. No quise hacerla muy extensa con mucho desarrollo de terminología lingüística porque es una clase inicial, ¿no? Y quiero que ustedes encuentren el gustito por la fraseología y en lo que es la investigación fraseológica porque es muy interesante. Es un área que en fraseología española no es muy estudiada. Ahora ya en estos últimos 20 años sí ha habido un boom de estudios en fraseología, pero fraseología boliviana particularmente no hay estudios. Así que los motivo para que puedan estudiar la fraseología, puedan, no sé, centrarse en locuciones, en paremias, en enunciados fraseológicos, en, no sé, locuciones verbales, nominales, adverbiales, preposicionales, etcétera, y que quieran investigar sobre cómo hablamos, cómo éstas se modifican, cómo éstas influyen en nuestro discurso. Que veamos cuán importantes son a la hora de ser parte de lo que hablamos, ¿no? Entonces, en la siguiente clase me gustaría un poquito ahondar lo que es la clasificación de diferentes autores, para que tengamos claro qué tipo de unidades van a entrar dentro de las unidades fraseológicas, dentro de la fraseología como tal. Así que un gusto y espero que les guste también todas las actividades que he preparado para ustedes para este primer tema.